Bueno, bendito Jesús, saludamos en esta hermosa tarde a cada uno de los hermanos que están en sintonía nuestra en esta hora. Este es su amigo, su hermano, el pastor José Cubías, y a través de este medio en esta hora queremos pues traer una palabra de bendición para cada una de nuestras vidas. Sabemos que la palabra del Señor tiene ese poder, ¿verdad? Para poder instruirnos, para poder levantarnos, para poder bendecirnos, direccionarnos hacia el propósito divino, hacia el propósito de Dios. Así que, ¿verdad? Desde ya le invitamos a todos, ¿verdad? En esta hora que vaya compartiendo este video, ya que yo sé que en el nombre del Señor, ¿verdad? En esta hora vamos a ser bendecidos por la palabra de nuestro Señor, ¿verdad? Y en esta hora estaremos trayendo un mensaje para nuestra vida bajo el tema, gloria al Señor, guarda tu corazón, la importancia de guardar nuestros corazones en estos tiempos tan difíciles donde el pecado, ¿verdad?, se ha proliferado sobremanera y vemos que constantemente, gloria al Señor, el hombre se está inclinando más hacia lo malo, gloria al Señor, la sociedad misma se ha degenerado, la familia se ha corrompido y estamos sufriendo, ¿verdad?, las consecuencias de nuestra maldad, de nuestro pecado. Así que, verdad, desde ya le invitamos en esta hora, gloria al Señor, que vaya compartiendo, hermano. Queremos, verdad, en esta hora bendecir a cada uno de nuestros hermanos, gloria al Señor, verdad, que nos están sintonizando, gloria al Señor, verdad, una palabra que bendiga nuestra vida, gloria al Señor, y el Señor pues ha tocado en nuestro corazón para que hablemos acerca de la necesidad de guardar nuestro corazón, gloria al Señor. Y ya vamos a estar estudiando un poquito, ¿verdad?, acerca de esto, gloria al Señor, ya que, ¿verdad?, en estos tiempos tan difíciles donde el pecado se puede mirar por todas partes, hermano, ¿verdad?, es necesario que nos mantengamos siempre en comunión con el Señor, guardando nuestra vida espiritual, guardando nuestra alma, guardando nuestro corazón, porque como lo dice la palabra, de Él mana la vida, gloria al Señor, ¿verdad? Por eso la importancia de guardar nuestros corazones, gloria al Señor. Pero yo quiero orar en esta hermosa tarde, pero ¿verdad? Queremos avanzar en esta hora, gloria al Señor, ¿verdad? Con el mensaje, yo quiero, ¿verdad?, que vayamos a la palabra del Señor, al libro de los Proverbios. Vamos en esta hora a estudiar, gloria al Señor, el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 23, ¿verdad? Un versículo muy conocido por muchos de nosotros, gloria al Señor, el cual nos dice: a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta hora para que el Señor pues sea ministrando nuestra vida a través de esta palabra, ¿verdad? Que podamos atesorarla, que no seamos oidores olvidadizos, sino que podamos poner por obra esta palabra que ahora mismo, gloria al Señor, quiere transmitir a nuestro ser. Dios me le bendiga, ministro. Amén. Gloria al Señor. Bendito Jesús, ¿verdad? Como le decía, mis amados hermanos, queremos predicar, queremos hablar acerca del tema guarda tu corazón. La necesidad de guardar nuestro corazón, gloria al Señor, ¿verdad? Como lo decía, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos malos, donde el pecado, hermano, está al sol, a la luz del día, gloria al Señor. Ya la gente no tiene temor, ya la gente no se esconde, gloria al Señor, para practicar la maldad y el pecado, bendito Jesús. Y tristemente estamos viviendo tiempos como los que habla el profeta Isaías en la palabra del Señor, donde a lo bueno le están diciendo malo y a lo malo le estamos diciendo bueno, gloria al Señor, y se están aceptando una cierta de cosas que únicamente nos están, gloria al Señor, acercando bendito Dios, a nuestra perdición, a la perdición de nuestra alma, gloria al Señor. Y es por eso, ¿verdad?, que el Señor nos exhorta en todo momento siempre a guardar nuestra vida, a guardar nuestra mente, a guardar, gloria al Señor, ¿verdad?, nuestro camino en todas las cosas que nosotros hagamos, siempre tener en cuenta la dirección de Dios, la dirección de su Santo Espíritu. Pero me llama mucho la atención el consejo del proverbista en esta hora, que nos dice que sobre toda cosa guardada, o sea, por sobre todas las cosas que nosotros podamos guardar en nuestro caminar como cristianos, como hijos de Dios, hay una que está por encima de todas las cosas, y ese es el corazón. ¿Por qué? Porque de él
mana la vida, gloria al Señor, ¿verdad? Y es interesante. Sabemos, ¿verdad?, que el corazón a nivel, ¿verdad?, de ciencia, gloria al Señor, ¿verdad? Bendito Jesús, a nivel de verdad de lo que conocemos como la anatomía, el estudio del cuerpo humano, entendemos que el corazón es un músculo sumamente importante, ya que es el que bombea la sangre a todo nuestro cuerpo y es el que nos mantiene con vida, gloria al Señor. ¿Verdad? La sociedad misma considera, gloria al Señor, ¿verdad?, que el corazón solamente su función, bendito Jesús, ¿verdad? Hablándolo en términos terrenales, es eso, impartir esa vida, gloria al Señor, ¿verdad? Que es la que nosotros obtenemos a través de la circulación de la sangre en todo nuestro cuerpo, que es la que nos mantiene activos, que es la que nos mantiene en movimiento. Sabemos que cuando se tapa alguna arteria del corazón, ¿verdad? Y se llega a tener un riesgo de un ataque cardíaco, gloria al Señor, de un paro del corazón, pues es bastante peligroso, gloria al Señor, porque nuestra vida puede correr riesgo. O sea, a nivel secular, viéndolo desde el punto de vista natural, humano, gloria al Señor, entendemos la importancia del corazón, pero lo espiritual, ¿verdad? La Biblia lo lleva a un punto mucho más profundo que el punto de vista científico o humano, gloria al Señor, ¿verdad? Y nos lleva a que el corazón tiene un gran impacto, gloria al Señor, en la vida espiritual, la vida interior del ser humano, gloria al Señor. El Señor Jesucristo mismo, ¿verdad? En un momento de su ministerio nos dice, ¿verdad? Que nos guardemos porque del corazón nacen los malos pensamientos, gloria al Señor, ¿verdad? Y eso nos llama mucho la atención, ya que, ¿verdad? La ciencia o el hombre piensa, ¿verdad?, que la cabeza o nuestro cerebro, ¿verdad?, es el centro o el que rige nuestra actividad humana, gloria al Señor, ¿verdad? Según la ciencia, ¿verdad? Es la mente, gloria al Señor, la que tiene total control de nuestro cuerpo, bendito Jesús, ¿verdad? Que nuestras manos o nuestros pies se mueven según las órdenes que nos da nuestro cerebro, gloria al Señor, ¿verdad? Y quizás en un punto de vista científico es una gran realidad, pero en el punto de vista espiritual, gloria al Señor, ¿verdad? Vemos que el corazón, bendito Jesús, es el centro de toda la actividad humana, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque de él mana la vida, bendito Jesús, gloria al Señor. De Él es el que emana la vida, ¿verdad? Desde el punto de vista bíblico, el corazón, gloria al Señor, es el que abarca la totalidad del intelecto humano, de las emociones y de la voluntad de todos nosotros como seres humanos, gloria al Señor. El corazón es el centro de nuestro intelecto. El corazón es el centro de nuestras emociones. Gloria al Señor. Las personas reconocen las cosas en su corazón. Bendito Jesús. Según Deuteronomio 8, versículo 5, bendito Jesús, ¿verdad? Las personas reconocen las cosas en su corazón. Meditan en su corazón, ¿verdad? Anote todas estas, ¿verdad?, porciones de la Biblia, todos estos textos, ya que no los voy a estar leyendo todo porque si no, no vamos a acabar, gloria al Señor, ¿verdad? Pero voy a buscar este capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 5, gloria al Señor. Dice que las personas reconocemos las cosas en nuestro corazón, gloria al Señor. Y según Deuteronomio capítulo 8, gloria al Señor, déjame unos segunditos, gloria al Señor. Y el versículo 5 nos dice así, gloria al Señor, la dice así: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. O sea, estamos viendo, ¿verdad?, que el que nos hace entender o reconocer las cosas es el corazón desde el punto de vista bíblico, bendito Jesús. Según Salmo 19:14 y Salmo 77:6, meditamos en nuestro corazón. ¿Qué es meditar sino como pensar, gloria al Señor, ¿verdad? Es apartar un tiempo para, bendito Jesús,
¿verdad? Escudriñar, ¿verdad? En nuestro pensamiento, en nuestra mente, gloria al Señor, lo que se está haciendo. Según Salmo, ¿verdad? Meditamos en nuestro corazón, hablan en su corazón, gloria al Señor, ¿verdad? Primera de Samuel 1:13. Guardamos los dichos de Dios en nuestro corazón, según Salmos 119:11 y Proverbios 4:21. Maquinan males en su corazón, Salmo 142. Cavilan en su corazón, Marcos 2:8, gloria al Señor. Dudan en su corazón, ¿verdad? La duda también es a través del corazón, Marcos 11:23. Guardan cosas en su corazón, Lucas 2:19. Creen en su corazón, según Romanos capítulo 10, versículo 9, un versículo muy conocido, que es necesario que creamos en nuestro corazón, gloria al Señor, ¿verdad? Que Cristo es nuestro Salvador. Cantamos en nuestro corazón, Efesios 5:19. Todas, ¿verdad? Todas estas cosas que yo les estoy leyendo en esta hora son acciones propias del corazón, bendito Jesús, que implican mucho la mente humana, el pensamiento, gloria al Señor, ¿verdad? Entonces podemos entender a través de la Biblia, bendito Jesús, a través de la Biblia, ¿verdad? Que el centro de nuestras emociones es nuestro corazón. Por eso es que las escrituras, ¿verdad? Hablan del corazón alegre. La Biblia también nos habla del corazón amoroso, Deuteronomio 6:5, el corazón desfallecido, Joel 5:1, Josué 5:1, perdón, el corazón alentado, Salmo 27:14, el corazón contrito y humillado, según Salmo 51:17, el corazón acongojado, según Proverbios 12:25 y Romanos 9:2, el corazón irritado, Proverbios 19:3, y el corazón vivificado, según Isaías 57:15. ¿Verdad? También Jeremías 4:19 nos habla acerca del corazón adolorido, el corazón afligido, el corazón humilde, según Mateo 11:29, el corazón ardiente, Lucas 24:32, el corazón turbado, según gloria al Señor, Juan 14:1. Todas esas acciones del corazón son de carácter, ¿verdad? Primordialmente emocional, gloria al Señor. O sea que vemos, ¿verdad? La gran importancia de nuestro corazón en nuestro diario vivir, gloria al Señor, ¿verdad? También vemos que por último el corazón es el centro de la voluntad humana. Por eso se lee en las Escrituras sobre el corazón endurecido, que se niega a aceptar, que se niega a reconocer a Dios. Gloria al Señor, bendito Jesús. El corazón se inclina, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios hemos aceptado en nuestro corazón que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es nuestro Salvador. Entendemos a través de nuestro corazón que Cristo murió por cada uno de nosotros, entregó su vida en el madero, en la cruz del Calvario, y derramó su sangre. Y ahora, a través de ese sacrificio tan precioso que el Señor hizo en aquella cruz, amados hermanos, en el Gólgota, bendito Dios, ¿verdad? Ese sacrificio, fuimos comprados a través de ese sacrificio a precio de sangre, y ahora dice la palabra que por su llaga hemos sido nosotros curados. Ahora nosotros tenemos la libertad de poder entrar al trono de la gracia de nuestro Señor cuando reconocemos eso, cuando por voluntad propia damos cabida a que el Señor entre a nuestro corazón. Si hay algo que el Señor no puede hacer o no puede obligarnos, mira, Dios puede hacer todas las cosas, pero si hay algo que Dios no puede hacer, y no es porque no pueda, sino porque Él no quiere que nosotros seamos unos robots que le servimos porque Él así lo desea. Él desea, ¿verdad?, de su corazón, que en nuestros corazones tengan el deseo, la necesidad de aceptarle a Él como nuestro Rey, como nuestro Señor. Y es por eso que Él no obliga a nadie, es por eso que Él le ha dado el libre albedrío a todas las personas, para que seamos nosotros los que al final del día tomemos la decisión de servir a Dios o de servir al diablo, porque no hay un término medio. No hay, es que, gloria al Señor, es que yo no soy religioso, yo no soy cristiano, pero yo tampoco soy malo, gloria al Señor, ¿verdad? Si usted no le sirve al Señor, tristemente, déjeme decirle, usted le está sirviendo al otro bando, gloria al Señor, y tristemente es Satanás, gloria al Señor. Por eso es importante, ¿verdad?, que entendamos la gran necesidad de que sea Dios tomando el total control de nuestra
nuestro corazón. Porque cuando dejamos que Dios entre a nuestro corazón, entonces Dios comienza a abarcar todas estas áreas que estamos hablando en esta hora. Si hay uno de los grandes problemas del ser humano, son nuestras emociones. Nuestras emociones, mis amados hermanos, son las que muchas veces nos apartan de Dios, nos alejan de Dios, porque como leímos, a través de nuestro corazón entra la duda, a través de nuestro corazón, ¿verdad? Gloria al Señor, llegan muchas emociones de tristeza, gloria al Señor, ¿verdad? A través de nuestras emociones también llega, gloria al Señor, el dolor y que muchas veces enfrentamos a través de las situaciones diarias que la vida nos da, gloria al Señor, las aflicciones del tiempo presente, de este mundo, que son obviamente cosas que no podemos evitar. El mismo Señor nos dijo en la palabra, ¿verdad? En su palabra, que en el mundo tendríamos aflicciones, pero nos da una promesa de victoria, y es que Él ya ha vencido al mundo. O sea, Él ya venció todas esas aflicciones que usted y yo muchas veces pasamos a través de la vida. Cristo ya la venció, o sea, Cristo ya nos dio la victoria, gloria al Señor. Así que no te preocupes por esa situación que tú en esta misma hora quizás estás pasando ahí en tu hogar, en tu casa, con tu familia, con tu matrimonio. Quizás la guerra se ha levantado en tu hogar, en tu trabajo, gloria al Señor, ¿verdad? Quizás no tengas provisión para tu casa, gloria al Señor, porque la economía del mundo se está viniendo abajo y estamos viendo cómo todos los gobiernos del mundo, todos los reinos del mundo, gloria al Señor, están enfrentando en este mismo momento situaciones que quizás muchos de nosotros, ¿verdad? La sociedad actual, la generación actual, nunca quizás habíamos enfrentado una situación semejante a esta, gloria al Señor, de enfermedad, de dolor, de luto, de muerte, de necesidad, de escasez, que se está viendo alrededor del mundo, gloria al Señor. Pero déjeme decirle que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios tiene cuidado de ti, Dios tiene cuidado de mí, gloria al Señor. No habrá, dice la palabra del Señor, justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No es que no van a llegar momentos difíciles, pero en medio de tu necesidad, en medio de esa dificultad que tú puedas estar viviendo, la mano poderosa del Señor te va a sostener. Mire, mi amado hermano, yo le soy muy sincero, llegan momentos difíciles a nuestra vida, llegan momentos de duda a nosotros como hijos de Dios que somos, porque estamos en este mundo. Gloria al Señor, ¿verdad? Y nuestro corazón se aflige, nuestro corazón muchas veces se turba y se llena de duda. Pero qué lindo Dios, que en medio de esas situaciones difíciles de la vida, siempre la mano poderosa, el brazo de Jehová no se ha cortado. Todavía sigue estando presente para bendecir a sus hijos, para bendecir al pueblo del Señor. Bendito Jesús. Y es por eso que tenemos que buscar que nuestro corazón se alinee a la voluntad de nuestro Señor, porque es el corazón el que se va a aferrar a Dios. Yo no sé usted, ¿verdad? Esos que ya pues hemos pasado la experiencia del enamoramiento, gloria al Señor, ¿verdad? Los que tenemos nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa, bendito Jesús, ¿verdad? Yo sé que usted cuando, ¿verdad? Se enamoró, cuando vio ¿verdad? La que ahora es su esposa, o vio usted al que ahora es su esposo, quizás por primera vez, y empezó a sentir aquella cosquillita en su corazón y aquel deseo, ¿verdad? De querer estar con aquella persona, de estar un tiempo con él, gloria al Señor, y las horas se nos hacían largas para poder volver a verle, gloria al Señor, ¿verdad? Quizás hoy que ya vive con él o vive con ella, ya no la quiere ver, gloria al Señor, pero es necesario, ¿verdad? Que volvamos a encender ese fuego, esa chispa del amor que sentíamos, el primer amor del que nos habla la Biblia, gloria al Señor, hermano, porque es así, gloria al Señor, ¿verdad? Cuando primero nos enamoramos, gloria al Señor, ¿verdad? Escuchamos hasta campanita, gloria al Señor, y sentimos mariposa en el estómago, y se alegra nuestro corazón, se alegra nuestra vida con el solo hecho de poder ver a aquella persona, bendito Jesús, ¿verdad? Porque nuestro corazón se entrega sin medidas a una persona, y eso es el enamoramiento, y eso es lo que Dios espera de nosotros como sus hijos, ¿verdad? Que nosotros le amemos. Y algo Dios demanda de su pueblo es amor.
Y Él lo demanda, es un mandamiento, gloria al Señor, ¿verdad? Que amemos a Dios por sobre todas las cosas. Y es el primer mandamiento, gloria al Señor, ¿verdad? Cristo después nos da un mandamiento, gloria al Señor, ¿verdad? Que es mejor que todos los demás mandamientos, que amemos a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, gloria al Señor. Ahí, ¿verdad? En esos dos mandamientos está encerrado toda la ley. Gloria al Señor. Ahí Dios, Jesucristo, ¿verdad? Encierra por completo la ley de Dios. Porque si tú amas a tu prójimo, tú no vas a desearle el mal a tu prójimo. No vas a matar, no vas a hurtar, no vas a tener malos pensamientos en contra de aquella persona. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces vas a querer que aquella persona, bendito Dios del cielo, ¿verdad? Le pase lo mismo que a ti. Si tú no deseas que a ti te acontezca ningún mal, pues tú vas a desear para aquella persona únicamente el bien, que Dios bendiga de una manera especial a esa persona. Es por eso que el cristiano aún puede amar a sus enemigos, gloria al Señor. Y no es que no vayamos a tener enemigos, bendito Dios. Y cuando hablamos de enemigos, gloria al Señor, ¿verdad? Estamos hablando de personas que constantemente buscan hacernos el mal. Porque en lo que tiene que ver con nosotros, la Biblia nos manda a estar en paz con todos los hombres, en la medida de lo posible, que estemos en paz con todos los hombres y estemos en paz con Dios. Es necesario, es más, la Biblia nos manda también, bendito Jesús, que busquemos la paz y la santidad. O sea, la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, para poder tú vivir en santidad, antes tú tienes que poder estar en paz. Y esa paz tiene que habitar en tu corazón, gloria al Señor. Porque cuando tú no estás en paz, la Biblia nos habla de que el corazón maquina pensamientos de mal muchas veces contra las personas. Y es por eso, mis amados hermanos, ¿verdad?, que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuántos de nosotros quizás no hemos podido dormir? Quizás alguna noche, o quizás tú en esta misma hora estás quizás pasando noches en vela sin poder dormir, quizás porque el vecino, la vecina, el amigo, el familiar, bendito Jesús, ¿verdad? Dios los ha bendecido y quizás tú no puedes soportar que Dios los bendiga, y tú quizás en tu corazón estás maquinando, gloria al Señor, que sobre aquella persona llegue el mal porque tú no quieres verle feliz. Y tristemente, bendito Dios, dentro del pueblo del Señor hay muchas personas, hay muchos hermanos, ¿verdad? Entre comillas, llamarlos hermanos, porque difícilmente se puede llamar hermano a una persona, gloria al Señor, que constantemente está deseándole el mal a su prójimo, a su hermano. La Biblia dice que somos un solo cuerpo en Cristo. Bendito Dios. No podemos estar dañándonos los unos a los otros, ofendiéndonos los unos a los otros. Necesitamos, ¿verdad?, que Dios ponga en nuestro corazón el amor del Señor. Ese amor que dice, no hay amor más grande que este, que uno dé la vida por los que ama, por sus hermanos, por sus amigos. Ese es el amor que el Señor espera que nosotros tengamos para con nuestros amigos, para con nuestros familiares, para con nuestros hermanos en Cristo, para con nuestros enemigos, que aunque nos deseen el mal, nosotros constantemente estemos orando por ellos, pidiendo a Dios por ellos, porque cuando hacemos eso, el Señor, déjeme decirle, que se manifiesta de una manera poderosa, una manera especial. El deseo de nosotros tiene que ser que todos alcancen el arrepentimiento y el perdón de los pecados y que puedan ser salvos, gloria al Señor. No tenemos que estar dictaminando juicio sobre ninguna vida, mis amados hermanos. Tenemos que desearle el bien a todo el mundo, gloria al Señor. Ya Dios se encargará de ello. Dejemos que Dios en su justicia obre de manera, gloria al Señor, justa, y no obremos con nuestra propia justicia sobre esta vida, porque al final la justicia nuestra no obra la justicia de Dios, ¿verdad? Nosotros muchas veces pedimos justicia, pero en nuestra justicia, gloria al Señor, siempre estamos buscando el beneficio propio antes que el beneficio de los demás. Cuando alguien más es bendecido antes que yo, pues entonces ya no me parece justo, gloria al Señor, ¿verdad? Y Dios no quiere eso, gloria al Señor, ¿verdad? Por eso es que tenemos que, bendito Jesús, ¿verdad?, dejar que Dios obre en nuestro corazón, que Él alinee nuestro corazón para que se incline
a Dios, para que se aferre a Dios. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, entonces empezamos a obedecer sus testimonios, sus mandamientos, su palabra, ¿verdad? Cuando nosotros, gloria al Señor, guardamos nuestro corazón y lo sometemos a la voluntad del Espíritu, el corazón procura hacer la voluntad de Dios. La Biblia dice que el corazón es el que busca a Dios, según Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 19. El corazón es el que busca a Dios. El corazón es el que decide. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 7. El corazón es el que desea recibir al Señor, según Salmo 1, 2, y el corazón es el que anhela hacer algo, según Romanos 10, 1. Todas esas actividades, ¿verdad?, tienen que ver con la actividad, con la voluntad humana. Gloria al Señor. ¿Qué pasa cuando nosotros no dejamos que Dios, ¿verdad?, sea el centro de nuestro corazón? Tenemos un corazón completamente apartado de Dios. Mire, nosotros como cristianos ocurre un milagro poderoso. Ya vamos a hablar de eso al final, gloria al Señor, ¿verdad? Que es el milagro de la regeneración. Cuando nosotros, ¿verdad?, nos convertimos a Cristo, la Biblia dice que somos nueva criatura en el Señor. Las cosas viejas pasan, todas vienen a ser nuevas. El Señor entra a morar a nuestra vida, a nuestro corazón. Gloria al Señor. Él toma el control completo de nuestro ser, de nuestras emociones, y Dios comienza a obrar, gloria al Señor. Y es triste, mis amados hermanos, ver gente dentro de la iglesia, dentro del pueblo del Señor, dentro del cuerpo de Cristo, decirse llamar cristiano, pero que vemos que su manera de vivir, el testimonio que dan acerca del cristianismo, que debería de ser un estilo de vida. El cristianismo es un estilo de vida, no es una religión, no es vivir, gloria al Señor, visitando un templo 2, 3, 4 días a la semana y cantar alabanzas, cantar coritos y escuchar un mensaje, escuchar una prédica y salir de ahí y seguir viviendo nuestra vida de maldad y de pecado. Entregado a la lascivia, a los vicios de este mundo, y no tener pudor, no tener temor de Dios, gloria al Señor. Hermano, cuando nosotros empezamos a separarnos de Dios, cuando no dejamos que la voz de Dios entre a nuestro corazón, comenzamos a desligarnos del Espíritu, porque el Espíritu y nosotros tenemos que vivir en armonía, tenemos que caminar juntos de la mano. Gloria al Señor. No soy yo el que debe, gloria al Señor, ¿verdad?, dirigir o mandar al Espíritu de Dios. Gloria al Señor. La Biblia dice, ¿verdad?, que el Espíritu se somete a la voluntad del profeta. Bendito Jesús, ¿verdad? Pero esto es cuando el profeta de Dios camina conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros somos dirigidos en el Espíritu, gloria al Señor. Y ahí el Espíritu de Dios, gloria al Señor, ¿verdad?, deja que usted y yo caminemos. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Espíritu de Dios busca, que nosotros maduremos en el Señor, que podamos crecer en Dios, gloria al Señor, y alcanzar la altura, como dice la Biblia, del varón perfecto. Dios quiere perfeccionarse en nosotros, obviamente, mientras estemos en esta carne, en este cuerpo de pecado. Constantemente nuestro cuerpo, nuestros miembros van a tener una lucha con el Espíritu, porque la Biblia dice que carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Pero me gusta mucho lo que dice el salmista David, porque dice: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. O sea, tiene que haber un momento en tu vida, gloria al Señor, como creyente, donde tu carne se somete a la voluntad del Espíritu Santo de Dios, y entonces ya no vivo yo, como decía Pablo, Cristo es el que vive en mí. Ese tiene que ser, ¿verdad?, un nivel espiritual que cada uno de nosotros tenemos que alcanzar, o tenemos que anhelar alcanzar, gloria al Señor, donde ya mis emociones
no tienen control. Ya mi mente, mis pensamientos o mi cerebro, como usted quiera llamarle, gloria al Señor, no tiene el control de mi vida. Bendito Jesús. Es ahí, ¿verdad?, donde comienza a actuar o a obrar lo sobrenatural de Dios. Cosas que quizás para nuestra mente humana son imposibles, para Dios no son imposibles, gloria al Señor. Y es ahí donde comenzamos a caminar en una atmósfera muy diferente, gloria al Señor. Y podemos ver la mano poderosa de nuestro Señor. Yo creo, ¿verdad?, en los milagros de Dios. Bendito Jesús. Aún en estos tiempos que estamos viviendo, mis amados hermanos, donde quizás se ha perdido, ¿verdad?, muchas de las bases del cristianismo, el cristianismo que comenzó allá en el Pentecostés, donde la Biblia nos dice que estas señales seguirían a los que creen, ¿verdad?, que pondríamos las manos sobre los enfermos, echaríamos fuera demonios, gloria al Señor, ¿verdad?, haríamos mayores cosas, dice la palabra del Señor, que Jesucristo. Bendito Jesús. Y vemos que la iglesia primitiva se veían todas estas cosas, mi amado hermano. Había presencia, había poder de Dios, había temor de Dios, gloria al Señor, ¿verdad? Usted dirá, pero ¿qué está pasando con la iglesia? Quizás, pastor, en su iglesia no se está viendo eso, quizás hay algún problema en su iglesia. Mi amado hermano, déjeme decirle que tristemente nosotros somos el problema, nuestra vida carente de Dios, bendito Jesús, porque aunque estamos en un templo, aunque estamos ahí sentados, gloria al Señor, y estamos muchas veces escuchando el mensaje y cantando coro y levantando las manos, bendito Dios, no estamos poniendo por obra lo que Dios está hablando a nuestra vida, a nuestros corazones. Y cuando usted no pone por obra la palabra del Señor, entonces pasa algo que es tristemente lo que está pasando con muchos de nosotros, y es que nos estamos convirtiendo en oidores olvidadizos. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque cuando usted no pone en práctica lo que usted aprende, se olvida, gloria al Señor. Déjeme decirle que yo hace muchos años, gloria al Señor, ¿verdad? Yo estudié, ¿verdad?, para administración de empresas, contaduría y administración de empresas. Si usted me viene a preguntar ahora, hace eso, gloria al Señor, más de 15 años, gloria al Señor, ¿verdad? Nunca yo practiqué, bendito Jesús, la contaduría, nunca me dediqué a eso, gloria al Señor, bendito Jesús. Hermano, si usted me pregunta ahora, ¿qué es esto? Gloria al Señor, acerca de los reportes, acerca de las entradas, gloria al Señor, ¿verdad? Y tengo algunas ideas, bendito Jesús, pero todo ha evolucionado y yo sé que ahora muchas cosas han cambiado, bendito Dios. Aunque yo me pusiese quizás a querer recordar todas aquellas cosas, se me haría muy difícil. ¿Por qué? Porque nunca yo lo practiqué, nunca lo puse por obra. E igualmente nos pasa en la Biblia, gloria al Señor, ¿verdad? Con nosotros, cuando nosotros no practicamos la Biblia, tendemos a olvidar las cosas importantes de Dios. Es por eso que la Biblia nos manda, nos exhorta a, bendito Jesús, a ser hacedores de la palabra, a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Porque cuando tú te mantienes practicando la palabra del Señor, Dios te bendice, bendito Jesús. Dios comienza a añadir bendición tras bendición en tu vida, ¿verdad? Y quizás tú no necesitas conocer toda la Biblia, gloria al Señor. Lo que necesitamos es que lo poquito que conocemos de la Biblia lo pongamos en práctica. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Es ahí donde nosotros vamos a ver cómo nuestra vida va siendo transformada, va siendo edificada en el Señor. Nuestro corazón va siendo regenerado en el Señor, bendito Jesús, y haciendo de nosotros una nueva criatura. Porque si tú llegas al culto y escuchas de parte de tu pastor que te está diciendo, bendito Jesús, el Señor, a través de los labios de tu pastor, que esto es pecado, gloria al Señor, que codiciar, gloria al Señor, la mujer de tu prójimo es pecado, bendito Jesús, o ver con ojos de deseo a la mujer que camina por la calle es pecado, gloria al Señor. Y ya el Señor nos dice que adulteró en su corazón. Mira lo que dice el Señor. No necesitas llegar al hecho de cometer, ¿verdad? Literalmente el pecado. Solamente necesitas codiciar. No dice en tu mente, dice en tu corazón. Gloria al Señor. Porque de tu corazón, dice el Señor, salen los malos pensamientos. Es por eso la necesidad que el Señor en esta hora nos exhorta a guardar sobre toda cosa guardada nuestro corazón, porque muchos de nosotros decimos, no, pero yo no he adulterado, bro. El Señor está seguro, y el Señor sabe cuando
cuando viste esa mujer o cuando viste ese hombre con ojos de deseo, gloria al Señor. Bendito Dios. Cuando tuviste envidia, gloria al Señor, de aquella persona y tuviste pensamientos negativos. La Biblia nos dice que muchas veces con nuestra mente ya hemos cometido un homicidio. Es importante y es menester en nuestro corazón, ¿verdad? Dice el Señor que ya hemos cometido homicidio, ya hemos matado. Gloria al Señor. Quizás, ¿verdad? No tomamos el cuchillo y no asesinamos a la persona, pero ya en nuestra mente, gloria al Señor, ¿verdad? Lo descuartizamos y hasta lo enterramos. Bendito Dios, Dios tenga misericordia de nosotros, porque todas esas cosas salen del corazón y el Señor es el que conoce el corazón. Por eso que la Biblia nos dice y nos manda a tener cuidado de nuestro corazón, de nuestro corazón. Tenemos que tener mucho cuidado, porque hay gente que pone, ¿verdad?, su confianza en su propio corazón. Gloria al Señor. Y el Señor nos dice que es engañoso nuestro corazón. ¿Quién lo conoce sino solamente Dios? ¿Sabía usted que hay cosas en su corazón que ni usted mismo sabe que están ahí? Y a veces Dios tiene que permitir una prueba en su vida, porque a través de esa prueba va a salir lo que hay realmente en su corazón. Y cuando sale realmente lo que hay en nuestros corazones, muchas veces nos damos cuenta que no estábamos preparados, que todavía hay cosas, que todavía hay raíces de amargura. Gloria al Señor. Si todavía cuando te hablan del hermano, de la hermana o de un familiar, te molesta o sientes que, como decimos, ¿verdad?, nos hierve la sangre, gloria al Señor, con solo que nos mencionen a esa persona, algo anda mal en nuestra vida. Algo hay ahí que necesita el Señor arrancar, porque con ese rencor, con ese odio, con esas raíces de amargura, no vas a entrar al reino de los cielos. No vamos a entrar al reino de Dios llenos de las obras de la carne, gloria al Señor. Bendito Dios. Y eso es lo que pasa cuando vivimos separados de Dios. Mi amado hermano, tendemos a inclinar nuestro corazón a las cosas negativas. Ponemos nuestra confianza en otras cosas y empezamos a tomar decisiones que tarde que temprano nos van a afectar en nuestra relación con Dios. Cuando usted ve el libro de Génesis y nos vamos al Edén, cuando la serpiente tentó a Eva y luego a Adán, gloria al Señor, vemos que esta serpiente fue astuta y comenzó a maquinar, gloria al Señor, en las mentes de Adán y Eva. Mire cómo trabaja el enemigo, gloria al Señor. El enemigo no ataca directamente tu corazón. El enemigo quiere llegar a tu corazón. Pero la única manera de poder llegar a tu corazón es a través de tu mente, a través de tus emociones, gloria al Señor, ¿verdad? Porque esa es la puerta. Por eso, ¿verdad?, es que muchas veces hablamos acerca de la mente como el campo de batalla. Bendito Jesús, porque ahí es donde se libran las más difíciles batallas en nuestra mente. Gloria al Señor. Y vemos, ¿verdad?, que Satanás, la serpiente, comenzó a hacer cavilar, a hacer pensar a Adán y Eva acerca de lo que Dios había ordenado, de lo que Dios había mandado, gloria al Señor, y los hizo, ¿verdad?, tomar la decisión al final de comer de aquel fruto, el fruto del conocimiento del bien y del mal, gloria al Señor. Y esto afectó sus corazones, porque se vieron separados de Dios y vieron que habían pecados. Dice la palabra que Adán y Eva caminaban desnudos por el huerto sin avergonzarse. O sea, no tenían por qué avergonzarse porque no había pecado en ellos. No había maldad en ellos. Y cuando comieron del fruto, dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos, bendito Jesús, a la maldad. Y entonces cayeron de la gracia de Dios y se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron y se escondieron por el pecado que habían cometido, la desobediencia que habían cometido, bendito Jesús. ¿Por qué? Porque en algún momento de su vida creyeron, se dejaron llevar, bendito Jesús,
por las palabras de la serpiente y dejaron que esas palabras llegaran a sus corazones. Y cuando llegaron a sus corazones, ahí el enemigo tomó control completo de sus emociones. Y dijeron, verdad, Dios nos ha dicho que no comamos, gloria al Señor. Pero, bendito Jesús, la serpiente nos dice que seremos como Dios. Y entonces, ¿verdad? Dejaron que esos pensamientos comenzaran a volar en sus cabezas y entonces le dieron rienda suelta a sus pensamientos y dejaron que llegaran esos pensamientos a su corazón y al llegar a sus corazones tomaron completo control de su vida, de su ser y entonces tomaron ellos mismos la decisión en su corazón de desobedecer el mandato divino, el mandato de Dios. Por eso es que la Biblia nos dice a través de Jeremías, engañoso, ¿verdad? Como les decía, engañoso es el corazón más que todas las cosas. O sea, así como la Biblia nos dice en Proverbios que sobre toda cosa guardada, o sea, por encima de todas las cosas, guardemos tu corazón, también te está diciendo que es engañoso. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado de lo que nuestro corazón nos dicta, lo que nuestro corazón nos dice. Hay gente que se deja llevar más por lo que le dice el corazón que por lo que le dice Dios. Sabe que hay madres que son muy alcahuetas con sus hijos, gloria al Señor, y soportan todo lo que sus hijos hacen porque su amor por sus hijos no los deja hacer lo que la Biblia mandó, bendito por lo que la verdad, por lo que el Señor juzgó a Elí allá en el libro de Primera de Samuel, cuando este sacerdote no estorbó a sus hijos, y por cuanto no estorbó a sus hijos, tanto sus hijos como él, al final perecieron, todo por no estorbar, por no saber dirigir como a través de la palabra, diciéndolo esto es malo, esto es pecado, bendito Jesús. Muchos de nosotros no nos atrevemos, bendito Jesús, a estorbar a nuestros familiares, porque quizás nuestros familiares nos ayudan o nuestros familiares, ¿verdad?, nos dan algún beneficio y por cuanto nos dan un beneficio, pues decidimos guardar silencio o quedarnos callados, bendito Jesús, porque si yo pues me pongo a estorbarle y me pongo a decirle que lo que está haciendo está mal, entonces ya no voy a recibir ese beneficio y vendemos la palabra del Señor, vendemos la bendición de Dios por un plato de lenteja, mi amado hermano. Quizás tenga el beneficio de tu familiar o el beneficio de tus hijos, pero déjame decirle que un día el beneficio de Dios, la bendición de Dios se va a quitar de tu vida y hay de ti y hay de tu familia, gloria al Señor, el día que Dios, verdad, aparte su misericordia de sobre nuestra casa. Por eso es que constantemente tenemos que guardar nuestro corazón, porque nuestro corazón nos engaña, nuestras emociones muchas veces nos engañan, gloria al Señor, verdad, porque es mi hijo, es mi hija, verdad. Dejamos de hacer lo que la palabra nos manda, hablarle a nuestros hijos, a predicarles la palabra del Señor, verdad, donde quiera que vayamos, dice, al acostarnos, a levantarnos, bendito Dios. Usted dirá, ay, pero es que mis hijos ya son mayores de edad, ya tienen 21 años, ya tienen 18 años, ya muchos de ellos hasta quizás usted dirá, ya se casaron, pero tú sigues siendo su padre, tú sigues siendo su madre y sobre ti está la responsabilidad, gloria al Señor. Es verdad que quizás ya no son unos niños y ya no los puede, verdad, dominar como lo dominabas antes, pero sigue siendo su mamá y sigue siendo su papá y todavía puedes aconsejarle, bendito Dios, a través de la palabra, bendito Jesús. Todavía tienes autoridad como padre y como madre, gloria al Señor, si es que estamos viviendo conforme a la palabra del Señor, porque si no estamos viviendo la palabra, obviamente, mi amado hermano, ¿de qué nosotros vamos a hablar? ¿Qué testimonio nosotros vamos a dar? Bendito Jesús. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, mi amado hermano. ¿Sabe por qué muchos de nosotros no les predicamos a nuestros familiares? Porque nuestros familiares conocen, ¿verdad? Como decimos por ahí, de la patita que cogíamos, conocen nuestras debilidades, saben que quizás solo somos cristianos de templo, pero en nuestras casas y en nuestros trabajos no estamos dando testimonio. Hay que guardar nuestra vida, hay que guardar nuestro corazón, bendito Jesús, porque nuestros corazones son propensos a hacer lo malo. Y cuando nosotros, verdad, estamos expuestos a hacer lo malo,
corremos el riesgo, oiga bien, de que nuestro corazón se endurezca. Cuando decidimos no obedecer a Dios, la Biblia dice que Dios no contenderá para siempre con el hombre. Dios trata, el Espíritu de Dios trata, el Espíritu de Dios redarguye, pero llega un momento en la vida del ser humano que si no dejamos que Dios obre en nuestro corazón, Dios permite que nuestro corazón se endurezca. Y tenemos el vivo ejemplo en la palabra del Señor de Faraón. Es el ejemplo que ahora se me viene a la mente, bendito Jesús, ¿verdad? Y yo creo que más claro no puede estar. Un hombre que endureció, ¿verdad? Constantemente venía Moisés, le decía al Señor, dice Jehová Dios, dice, el gran yo soy, dice que dejes ir a mi pueblo. Y el faraón no quería, por orgulloso, ¿verdad? Su corazón, el orgullo de su corazón no le permitía, bendito Dios, dejar ir al pueblo del Señor, aún con todas las plagas viniéndosele encima, aún con todo lo que estaba sufriendo Egipto, gloria al Señor, por la tiranía y la dureza de corazón de un hombre, de un líder. Vemos cómo Dios castigó al pueblo egipcio, gloria al Señor. Dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón. Bendito Jesús. ¿Por qué? Porque eso pasa cuando no somos sensibles a la voz de Dios. Tendemos a endurecer nuestro corazón. ¿Sabe que muchos de nosotros es lo que ha pasado? Y es por eso que por más que predican la palabra del Señor ya no cambiamos. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que así estamos bien. Creemos que de esa manera, gloria al Señor, así vamos a entrar al cielo. Déjame decirte que en esta hora, ¿verdad? Te tengo malas noticias. Si tú no cambias tu manera de vivir, si tú no aprendes a dar un testimonio real con tu vida, con toda tu vida, todo tu ser, alma, mente, cuerpo, todo tu ser. Gloria al Señor, porque la Biblia nos habla de una santidad integral y yo no, verdad, no voy a entrar en esta hora, bendito Jesús, en adoctrinamiento, porque yo adoctrino a mi iglesia. Gloria al Señor. Bendito Dios. Y aún en mi iglesia hay mucha gente, bendito Dios, que no está haciendo lo que debería de hacer. Bendito Dios. Que saben, y nosotros como pastores hemos dado testimonio de cómo tenemos que vivir. No somos perfectos y tenemos muchos defectos, gloria al Señor. Tanto mi esposa, ¿verdad?, la pastora, como yo, tenemos nuestros defectos y tenemos nuestras debilidades, pero anhelamos hacer la voluntad de Dios. Y como pastores tratamos de darle testimonio a nuestros hermanos, a nuestros miembros, de cómo se tiene que vivir el Evangelio, gloria al Señor, dando ejemplo, dando testimonio, tanto dentro como fuera de la iglesia. Tú tienes que ser el mismo, tanto dentro como fuera de la iglesia. Bendito Dios. Porque si no, simplemente, mi amado hermano, estamos aparentando una fe no genuina. Y Dios quiere corazones que en esta hora se entreguen a Dios, vivan para Dios, entiendan que por encima de lo que yo creo está la voluntad de Dios, que por encima de lo que yo pienso está la voluntad de Dios. Y cuando tú dejas que Dios obre de esa manera, Dios regenera tu corazón. Y al Dios regenerar tu corazón, comienza a cambiar todas las áreas de tu vida. Tu carácter pecaminoso deja de ser pecaminoso y ahora tienes el carácter de Cristo, el carácter de Dios. Te vuelves a Dios. Pones tu fe en Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, bendito Jesús. Porque déjame decirte, la regeneración es una cuestión del corazón. Porque la persona que se arrepiente de corazón, de todo pecado, de toda inmundicia, y dice la Biblia que confesamos en nuestro corazón, la respuesta, bendito Jesús, del Señor es el perdón de nuestros pecados. Y a nosotros ser perdonados, nos sentimos libres de culpa. Y al Dios librarnos de culpa, Él comienza a transformar nuestra vida. Y ya somos, como dice la Biblia, una nueva criatura. Y ahora nace una nueva persona. No de carne ni de sangre, sino en el Espíritu. Una persona nueva, gloria al Señor. Es en el corazón donde experimentamos el nacimiento espiritual. Dios crea
en nuestro corazón el deseo de amarlo y de obedecerlo. Bendito Jesús. Eso es la regeneración del corazón. Y vemos que, verdad, Dios constantemente recalcaba a su pueblo la necesidad de un amor que brota, bendito Jesús, gloria al Señor, del corazón. Deuteronomio 4:29, gloria al Señor, nos habla de esa necesidad de amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, bendito Jesús, bendito Dios. Y ese amor y esa devoción que ahora nace de nuestro corazón por Dios no puede separarse de la obediencia, ¿verdad? Ahora nuestro corazón, nuestro amor por el Señor nos hace obedecer su ley con, bendito Jesús, ¿verdad? Con alegría, con gozo, gloria al Señor, sin queja, sin estar, gloria al Señor, hablando mal de tu iglesia, porque en esa iglesia te ponen tantas cosas o exigen tantas cosas. No, ¿por qué? Porque un corazón agradecido camina en dirección de la voluntad de Dios. Y tú comienzas a amar a Dios y comienzas a amar a tu prójimo y comienzas a observar la ley de Dios. Bendito Jesús. Comienzas a poner en obra la palabra del Señor. Es necesario, ¿verdad? Que nuestros corazones se entreguen a Dios. Dios está buscando corazones llenos de amor por Él. Corazones regenerados, corazones transformados, que dejen de vivir una religiosidad y comiencen a vivir una fe genuina en el Señor. Que amemos a Dios, no por lo que Él nos da o por lo que podemos recibir de Él, sino que amemos a Dios de todo nuestro corazón. Bendito Jesús. Que le sirvamos sin hipocresía, que le sirvamos, gloria al Señor, bendito Dios, con una apariencia externa, pero nuestro corazón el Señor lo conoce. Mire, es más, el Señor Jesucristo cuando vino y caminó aquí, siempre se encontró, gloria al Señor, con aquella gente, los fariseos, los saduceos, los escribas, que constantemente estaban buscando la manera de hacer caer o tropezar, buscando una falta en el Señor, cosa que nunca encontraron, y es por eso que siempre se encontraban, gloria al Señor, inventando cosas, bendito Jesús, calumniando al Maestro, porque no podían, porque Él era santo y Él caminaba en la verdad y Él mismo era la verdad, bendito Jesús, y es por eso que no podían con Él, gloria al Señor. Y en algún momento del ministerio el Maestro los ve y le dice, gloria al Señor, ustedes son sepulcro blanqueado, porque por fuera se ven lindos y se ven hermosos, pero sus corazones están llenos de inmundicia, sus corazones están llenos de maldad. Dios nos libre que en esta hora el Señor nos mira y diga, sepulcros blanqueados. Triste realidad la de muchos de nosotros, que quizás cuando el Señor nos mira de esa manera. ¿Por qué? Porque nuestro corazón todavía no le pertenece a Dios. Todavía no le pertenece al Maestro, bendito Jesús. Y Dios está buscando en esta hora que tu corazón sea de Él. Bendito Dios. El Señor decía, ellos me alaban de labios, con sus labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Con esto termino ya, gloria al Señor. Qué tan cerca está tu corazón del Señor? ¿Qué tan cerca está tu corazón del Maestro? Bendito Dios. Hay mucha gente que hoy, con esto de la pandemia, con esta enfermedad del coronavirus, muchos templos se cerraron. Dejamos de dar cultos, dejamos de congregarnos como solíamos hacerlo. Y hemos visto, nosotros los pastores, tristemente, una gran realidad, que muchos de los corazones de nuestros hermanos no es que ahora estén lejos de Dios,
No es que ahora no se quieran congregar o no es que ahora se han enfriado, porque como lo decía, eso no pasa de la noche a la mañana. El enfriamiento del amor hacia el Señor en nuestros corazones lleva mucho tiempo, gloria al Señor, porque el Espíritu de Dios siempre está ahí, siempre está dispuesto. La palabra nos lo dice. El Espíritu siempre va a tratar, pero nosotros nos vamos deslizando poco a poco, poco a poco. Y ahora hemos visto cómo muchos de nuestros hermanos están dejando de congregarse. Hoy que ya volvimos a la iglesia, no los estamos viendo. Bendito Dios. Dios nos guarde, Dios nos ayude. Gloria al Señor, porque obviamente el que conoce los corazones es Dios. Y no, ¿verdad? No quiero que usted se sienta señalado. Bendito Jesús. Pero déjeme decirle que tenemos que tener mucho cuidado, porque no vaya a ser que ahora que el templo se abrió y tenemos la oportunidad de volvernos a Dios y no nos queremos congregar y quizás estamos diciendo es que me he enfriado. Eh, eh, Ten cuidado que ese enfriamiento no vino de hoy. ¿Hace cuánto quizás ya nos habíamos enfriado? ¿Hace cuánto tiempo nuestro corazón se alejó? ¿Hace cuánto tiempo nuestro corazón nos estaba engañando de que estábamos bien y no estábamos bien? Aun cuando estábamos llegando a la iglesia, al templo, quizás no estábamos bien, gloria al Señor, y ahora estamos viendo la condición en la que realmente nosotros nos encontrábamos, cómo nos encontrábamos lejos de Dios. Pero déjame decirte que Dios es un Dios de oportunidades y que Dios está buscando la manera en esta hora de que te acerques nuevamente a Él. A través de la palabra el Señor nos exhorta a acercarnos a Él. Isaías dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Esa es una palabra para el pueblo de Dios. Es una palabra para ti, bendito Jesús. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Sabe, yo meditaba, la Biblia nos dice que nadie viene a Él, nadie viene a Jesucristo si el Padre no lo trae. O sea, para tú poder buscar a Jesús, primeramente Dios tiene que buscarte y encontrarte y hacerte volver a Jesucristo y aceptarlo. Gloria al Señor. Y cuando tú ya tienes esa experiencia de vivir con el Señor, se crea un lazo. Bendito Dios, una relación, una intimidad. Bendito Jesús. Y ahí es donde te toca a ti buscar al Señor. O sea, tú no lo puedes buscar a Él antes sin que antes Él te haya buscado primero. O sea, eso no puede ser. Ninguno de nosotros vino a Jesucristo porque nosotros lo andábamos buscando. Venimos a Él porque Él nos encontró en medio de nuestra maldad, en medio de nuestros delitos y pecados. El Maestro vino y nos rescató de la inmundicia, de la maldad, y ahora nos ha coronado, bendito Jesús, de justicia a través de Jesucristo, y nos ha regalado una corona de vida, bendito Dios, que un día vamos a obtener cuando lleguemos allá a los cielos. Pero yo meditaba en eso y yo decía, tú no puedes buscar a Dios mientras Él no te encuentre primero. Entonces esta palabra de Isaías que dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, es una palabra para aquel pueblo que ya ha sido encontrado por el Señor. Es una palabra únicamente para el pueblo de Dios. Porque ahora, como hijo de Dios o como hija de Dios que eres, te corresponde a ti la responsabilidad de buscar a Dios mientras pueda ser hallado, de mantener el fuego encendido, de no dejar que el fuego se apague. Esa responsabilidad te corresponde a ti. Ya Dios encendió el fuego en tu vida, pero eres tú el que lo deja que se apague o el que lo mantiene avivado. Ese eres tú y soy yo. Bendito Jesús. ¿Qué tan avivada está esa relación con el Señor? Quizás has dejado que se enfríe, quizás has dejado que otras cosas ocupen el lugar o el tiempo que le corresponde a Dios. Mire, hay algo que yo le pido al Señor, y es que nunca las cosas de esta vida, los afanes de este mundo, me quiten el tiempo que le corresponde a mi Señor. Bendito Jesús. Yo podré quizás tener hambre, yo podré quizás tener alguna necesidad o alguna situación o algún problema, pero es mi anhelo constantemente y mi oración a Dios el poder mantenerme
siempre buscando su presencia, aún por encima de mis necesidades. Que mi mayor necesidad sea vivir bajo la presencia de Dios, dejando los días lunes y probablemente los días miércoles siempre eh, trayendo una palabra de vida para todos aquellos que nos puedan sintonizar. Gloria al Señor. Así que, ¿verdad? Dios te me bendiga, Dios te guarde, iglesia del Señor. Este ha sido su amigo, su hermano, el pastor José Alexander Cubillas. Hacia adelante, iglesia, y que el Señor te bendiga.